Yo quiero darle las gracias a Zairo por esta propuesta de lectura de la obra de Dostoyevsky. Yo conocí a Zairo en la Universidad de AFID, fuimos compañeros en algunas clases del doctorado, y su tema de investigación está muy relacionado, su tema de investigación doctoral está muy relacionado con la literatura rusa, la recepción de cierta literatura rusa por algunos autores latinoamericanos. De pronto ahora Zairo nos comenta algo, si les parece. Zairo estudió en la Universidad de Antioquia, hizo su pregrado en la Universidad de Antioquia, español y literatura, la maestría en literatura en la misma universidad, y como les cuento, está haciendo el doctorado en humanidades de la Universidad de AFID, pero se dedica más puntualmente al tema de la literatura. Bueno, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de recibir clases con Zairo, está trabajando con nosotros hace un poco tiempo, dictando un módulo de la diplomatura de cine y literatura. También nos ha acompañado en algunas charlas, en la charla inaugural de la diplomatura de cierre, perdón, de la diplomatura de historia. Entonces ya conocen pues como de su trabajo y de sus intereses académicos. Bueno, no siendo más, Zairo, bienvenido, y me alegra mucho pues que puedas estar con nosotros compartiendo esta tarde. Listo, Jorge. Vamos a empezar con una breve presentación panorámica del tema y pasaremos luego a una revisión de los fragmentos y demás cuestiones conceptuales que escogí para ustedes. Me confirman, pues, Jorge, si me escuchan bien, ¿no hay ningún problema? Sí, perfecto, Zairo. Perfecto. Ok. Bien, entonces vamos a empezar. Si me disculpas, una última cosa. Dime. Para que podamos manejarlo desde el inicio. ¿Sí? Hay un chat, ¿sí? Que van a encontrar en la esquina superior derecha, y a lo largo de la conversación surgen preguntas, de la charla surgen preguntas de ideas. Yo las voy a leer al final, ¿sí? Para que Zairo, digamos, pueda contestarlas. Entonces, las preguntas pueden ser por ahí, por el chat. Muy bien. Perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es Dostoyevsky cuando la psicología se torna en clarividencia. El autor escogido parte evidentemente de una premeditación de mis campos de estudio. En particular, giran en torno a la literatura rusa de finales del siglo XIX y su recepción en Latinoamérica a principios del siglo XX por parte de la intelectualidad. La razón de la escogencia de este tema, y que también pues nos lleva a comprender la naturaleza del escritor que vamos a trabajar, tiene que ver con el papel que cumple Rusia como una especie de tensor entre esas dos grandes civilizaciones, culturas o más bien abstracciones que se conocen como Oriente y Occidente. De algún modo, Rusia funciona como un tensor entre Oriente y Occidente en la medida que combina muchos elementos de estas dos vertientes, de estos dos modos de pensar. Son muchos los estudios que convocan este contraste para dar a entender dos modos distintos de aproximación a la realidad y en principio dos modos filosóficos también con algunos puntos de contacto, pero con más diferencias que puntos de encuentro en sí. Un orientalista francés llamado Émile de Vogue definió al pensador ruso, al intelectual ruso, al escritor ruso, como la combinación entre el cerebro de un químico inglés y el alma de un budista indio, aludiendo precisamente a esa combinación de corte racional y de corte espiritual que convoca el discurso de gran parte de los pensadores, escritores e intelectuales rusos. No todos, hay otros que se decantan por otras vías, pero existe una especie de arquetipo, de forma, de modo que
alrededor de un movimiento muy propio de ellos, concebido como la inteligencia, trae a colación precisamente este modo de describir, tratar e interpretar la realidad. Es muy común encontrar en estos escritores dilemas de corte existencial, pero si lo dejamos allí, no estaríamos estableciendo una diferencia determinante entre lo que sería la perspectiva existencial de un escritor inglés, de un escritor alemán, un italiano, un latinoamericano, un norteamericano, entre otros. El asunto con los rusos es la búsqueda exageradamente e incluso patológica, se van a los extremos, por encontrar respuestas para justificar valores que no son literalmente de este mundo. Hay una especie de utopía en torno a la madre Rusia, la segunda Roma, como un modo de hallarle solución al gran dilema humano. Por un lado, tienen esta percepción aguda de los problemas y por otro lado, lo entremezclan con una visión mística muy propia de Oriente. En los discursos de Dostoyevsky, en los discursos de Tolstoy, por mencionar los dos baluartes centrales de esta literatura, es común hallar una interpretación mística, espiritual de estas concepciones de Dios, el alma, el espíritu, y cuando ellos toman estas percepciones metafísicas y las traen a tierra, intentan trabajarlas a través de un discurso racional, estructurado, sometido a la lógica de silogismos, de tesis, de conclusiones que ellos buscaban incorporar a la sociedad rusa para intentar solucionar el gran conflicto del zarismo y de los poderes en Rusia. Sabemos que también esta nación engendra el primer gobierno totalitario de la historia de la humanidad. Ahora, todos estos movimientos sociales, todos estos sistemas de pensamiento van a hallar un eco muy particular en la literatura. En este caso, yo he decidido escoger a Dostoyevsky porque me parece más propicio para el ejercicio en tanto a la libertad y a lo terrenal, en algunos casos, lo propio de las comunidades sociales de Rusia, más que Tolstoy. Si quieren hacerse una idea de lo que les hablo, pueden consultar el pequeño prologuito de Guerra y Paz, en donde Tolstoy detalla para qué tipo de personas escribía él. Mientras que en el caso de Dostoyevsky estamos ante un autor que pertenece, hay que decirlo, a una capa social más baja que la de Tolstoy en términos elitistas muy propios de la época. Sabemos que Tolstoy era un conde terrateniente que, aunque renuncia en muchas oportunidades a sus riquezas, sigue ostentando esa visión del gran patriarca, como se denominó en algún momento, un zar pero espiritual. Mientras que en el caso de Dostoyevsky ya estamos ante un sujeto que pertenece a una capa mucho más baja y los personajes, las temáticas y los conflictos que trata son más propios de ese realismo social del proletariado, si queremos utilizar un concepto categórico en ese momento, en ese punto. Ahora, si comenzamos a profundizar entonces en los discursos de Dostoyevsky y las características de sus discursos, nos vamos a encontrar con que el autor ruso es uno de los máximos representantes de lo que se conoce en las escuelas y movimientos literarios como realismo psicológico, que es distinto al realismo convencional. El realismo psicológico tiene muchas teorías que lo abordan desde la misma psicología, la psiquiatría, la sociología, la estética, la ética, la filosofía, pero en la perspectiva que a mí me gusta tratarlo, tiene que ver más con esa
individuación mística del escritor ruso, esa particularidad místico-sófica, si se permite el término. En ese sentido, Dostoyevsky va a presentar una exploración muy acertada y que ha marcado hitos en la historia del pensamiento ruso y de la psique humana. Pero en el momento en que ese detalle de los elementos psíquicos comienza a tocar temas de contextos supraterrenales, entonces ya esa psicología se torna en clarividencia. Hay una especie de visión trascendental en el sentido total del término de sus personajes y de la realidad que tratan, incluso incorporando entidades supraterrenales a sus textos, como acontece, aunque es a través de un discurso inventado dentro de la invención del discurso del Gran Inquisidor en Los Hermanos Karamazov, o aquel extraño vuelo onírico del personaje de su emblemático cuento El sueño de un hombre ridículo. Pueden consultarlo, es un cuento sumamente corto que tiene una versión en un cortometraje realizada por el insigne animador ruso Alexander Petrov y que hoy estaremos viendo y revisando. Entonces, para ir llegando a puntos concretos, la literatura rusa se caracteriza por esa combinación de los elementos lógicos racionales del pensamiento llamado occidental y de los elementos místico espirituales de ese pensamiento oriental. Estas dos visiones se tejen en una urdimbre que va a trazar en muchas partes el contenido de las obras de Dostoyevsky, pero de manera más especial cuando este contenido entra en terrenos, como les comenté, supraterrenales, que los estaremos pues viendo en su momento. Voy a empezar con una disertación sobre lo que en Dostoyevsky es la polifonía y de qué modo esa polifonía ayuda a entender el efecto que el autor genera en sus lectores. En esos tantos memes o textos que uno encuentra por allí, se mencionaba alguna vez que conocer a Dostoyevsky, empezar a leerlo, conocerlo en la lectura, es como conocer el mar, encontrarse ante un portento natural impresionante que se derrocha a través de una carga lingüística muy eficaz en sus textos. Entonces vamos a empezar por allí. En segundo lugar, vamos a revisar los conceptos propios de esa psicología como clarividencia. ¿A qué apuntamos y por qué en el caso de Dostoyevsky, y allí se equipara a Tolstoy, parece que estuviéramos ante un tipo de profeta hebreo? Si nos vamos al arquetipo más cercano que tenemos, tanto en su aspecto físico, que no es relevante, uno ve las imágenes de Dostoyevsky barbado y demás, pues algo muy común en los rusos y sobre todo los rusos de la época, que también acontece en el caso de Tolstoy, pero más que todo por esa labor de denuncia a través de los discursos trascendentales, la necesidad de una vindicación espiritual para Rusia, ese punto. Y al final cerraremos con la revisión de algunos apartes del cuento que considero necesario mostrarles para ilustrar propiamente las ideas. Entonces, ese será el procedimiento. Voy a proyectar un momento. ¿Me confirma, Jorge, si ya está proyectando? Sí, está proyectando muy bien. Sí, aparece Fyodor Dostoyevsky cuando la psicología se torna en clarividencia, ¿ok? Muy bien. Ajá. Perfecto, gracias. Bien, miremos entonces.
La primera parte, los discursos, las expresiones y la polifonía. En estos asuntos virtuales he optado por utilizar imágenes, utilizar texto muy apegado a la idea de los conceptos, precisamente como para ganar en retentiva, que les queden de todos modos. Si llegan a necesitar la presentación, se las puedo hacer llegar si necesitan algún concepto en concreto. Ahora, primero, lo polifónico. Miren, este concepto de lo polifónico ha estado desde siempre en la literatura, pero con distintos énfasis. El diálogo entre unos personajes es en cierta manera polifónico, es dialogismo, también se le conoce, pero en el caso de Dostoyevsky, gracias al estudio del teórico ruso Mikhail Bakhtin, podemos hallar un sentido mucho más concreto de lo que es la polifonía. Etimológicamente es poli, varios, fonía o fono, voces, varias voces. Pero en el caso concreto de la literatura y en el caso concreto de Dostoyevsky, estas varias voces no están allí solamente como una representación a merced de un narrador. No, sino que estas voces comienzan a adquirir tal peso psicológico que progresivamente los personajes comienzan a independizarse como conciencias autónomas. Uno como lector sabe que cada personaje es una creación de un narrador que está allí mediado, cuando el narrador es quien los domina, claro está, puede haber distintos tipos de narrador y distintas injerencias narrativas, y uno como lector sabe que también a fin de cuentas son invención del autor. Pero cuando uno empieza a leer un texto literario y acepta lo que en narratología se denomina el pacto narrativo, uno cede a esas licencias de la ficción y comienza a darse cuenta que no todos los textos literarios logran encarnar conciencias particulares a través de sus personajes. Es decir, no logra dotar de plena vitalidad a cada personaje. De hecho, hay un cuento muy corto que ilustra lo que les trato de explicar. Creo que es un cuento de Ambrose Bierce, el norteamericano, en el que los personajes del cuento comienzan a confabularse para asesinar al narrador. Allí vemos un caso extremo de la manera como puede un escritor jugar con estos elementos de la narración. Bueno, en el caso de Dostoyevsky, sus personajes, sea Svidrigailov, Sonia, Raskolnikov, Ivanovich, los tres hermanos de los hermanos Karamazov, tienden a tener tal autonomía discursiva y tal clarividencia de los sucesos que enfrentan y cómo los describen, que poco a poco comienzan a adquirir una consistencia. El elemento polifónico es algo que quizás se inaugura con Don Quijote de la Mancha, una obra de gran revolución estilística y formal, pero que vendrá a tomar una forma mucho más pura en el siglo XIX. El siglo XIX es un tratamiento muy eficaz de los escritores renacentistas. En este caso, lo polifónico aparece en sus pantallas del siguiente modo. Dice: el concepto de polifonía sirve para reflejar el permanente diálogo que preside obras tan conocidas como Los hermanos Karamazov, El idiota o Crimen y Castigo, y otras que recibieron la admiración de Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis se apoyó en los escritos y en la biografía del novelista ruso. Aquí hay un elemento a tomar en consideración, y es que como lo que se intenta es dotar a los personajes de conciencias autónomas de gran peso ideológico, esto solo va a ser posible a través del detalle psíquico de estos personajes. Pues si nos dedicamos como narradores, en el caso, pues asumiendo que lo seamos, a describir solamente ciertas acciones del personaje, va a ser presentado y percibido como una marioneta, puesta a la merced del narrador y de ciertas formas del lenguaje.
Pero cuando se hace un detalle psíquico, un estudio muy particular y profundo de un tipo de pensamiento encarnado en un personaje, progresivamente esto nos lleva a entender los arquetipos, los modos de pensar de los seres humanos, el cobarde, el traidor, quien tiene inclinaciones patológicas a la violencia y otra serie de características o de tipos de pensamiento que deben ser profundizados. De allí la influencia de Dostoyevsky en Sigmund Freud y que alguna vez Nietzsche también valoró, como aparecía en la presentación del texto. Entonces, este concepto de polifonía va a servir como un catalizador, como una herramienta, un medio para dotar de vivacidad psíquica a los personajes. En segunda instancia, aparece lo que denomino como el peso de la monología. Aparece en pantalla. Leo y les explico para entrar en detalle en este otro concepto. El diálogo en los relatos de Dostoyevsky se establece no solo entre los personajes, sino que es un diálogo interno en continua lucha, casi siempre extenuante, en la que los puntos de vista de los demás están plenamente presentes, no de forma aproximada, sino como realidad viva y cambiante, que gira y se arremolina de manera genial. El asunto del diálogo en las obras literarias, por lo general, está dado entre dos personas, entre dos sujetos, entre dos o más entes. Y también cuando existe cierta aproximación al diálogo consigo mismo, como sucede en el monólogo o cuando sucede en el soliloquio, por ejemplo, estos diálogos se encuentran filtrados a través de cierta homogeneidad, hay cierto orden. Pero cuando nosotros entramos a revisar los diálogos de los personajes de Dostoyevsky, nos encontramos quizá con tres tipos, si hacemos una revisión general de este asunto. Está el diálogo convencional, el que se establece entre un yo y un tú, entre un tú y un él, los dos personajes o varios personajes dialogando. Hay un tipo de diálogo que establece el narrador con el lector o como un público abstracto, podríamos llamarlo narratario, que aparece en las novelas como en el caso de Memorias del Subsuelo. Pero hay un tipo de diálogo que se divide en dos subcategorías y que nosotros podemos encontrarlo en Dostoyevsky. El primero es el diálogo de tipo reticente. Es un diálogo en el que los personajes no terminan de decir las frases, no pueden expresar plenamente lo que sienten, pero uno termina entendiendo el mensaje. Hay siempre un balbuceo acechante en los modos expresivos de muchos personajes de Dostoyevsky que permiten traslucir un nerviosismo muy propio de este tipo de sujetos. Están cercanos a patologías mentales. Y la otra subcategoría es cuando esta tensión, este nerviosismo viaja, se ubica en la introspección, cuando los sujetos hacia dentro de sí mismos, dentro de sí, establecen monólogos, pero no ya monólogos o soliloquios convencionales, sino monólogos igualmente entrecortados y que en muchos casos generan tortura o extenúan su propio carácter. Los personajes de Dostoyevsky, por lo general, a través de este tipo de diálogo, ¿qué les digo? Terminan quebrándose espiritual y éticamente. El caso más emblemático es el que le acontece a Raskolnikov cuando se da cuenta que no puede dominar su conciencia. Raskolnikov intenta ubicarse más allá del bien y el mal. Crimen y Castigo es una novela que trata precisamente el conflicto del superhombre. Raskolnikov quiere traspasar el umbral del bien y el mal y ubicarse en un terreno
en el que el haber cometido el crimen que cometió no lo afecte y salirse con la suya. Pero la conciencia se termina quebrando y nosotros nos damos cuenta de este quiebre no solo en un nivel representativo, es decir, nosotros no solo vemos y nos enteramos, sino que sentimos. Yo no me alcanzo a imaginar cómo será leerlo en el ruso original. Si uno en castellano, que es una versión del texto original, logra entrever que el autor está haciéndonos sentir una angustia, como acontece en ese primer capítulo del Ruido y la Furia, sobre el que Borges dice que no sabe qué ocurre, pero sabe que algo terrible está ocurriendo. Ahora, ¿qué tal será leerlo en ruso, donde la misma forma, la misma fonética va aportando capas de sentido a esa comprensión? Entonces, miren que es un autor que, además de presentarnos contenidos sumamente interesantes y más allá de los juicios que Vladimir Nabokov hizo sobre su estilo en el emblemático libro Curso sobre literatura rusa o Curso de literatura rusa, también tiene un estilo muy propio, una forma muy específica de narrar. Los autores contemporáneos, podríamos mencionar muchos, son casi que homogéneos o planos en muchos casos. Ya no hay tantos autores que deslumbren por el tratamiento de una forma. En el caso de Dostoyevsky, esto brilla en extremo. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito acá. El monólogo clásico en palabras de Bakhtin. Jorge, ¿me confirma si aparece esa filmina, porfa? Si estás por allí. Sí. Perfecto. Muy bien. Listo. Listo, dice, mire. El idealismo conoce solo un tipo de interacción cognoscitiva entre conciencias, la enseñanza que imparte un conocedor que posee la verdad a aquel que no la conoce y que está en el error, es decir, la relación entre el maestro y el discípulo, y por consiguiente, un diálogo pedagógico. En palabras de Mijail Bakhtin, el idealismo como sustrato de la literatura clásica, si se quiere pues establecer esa categoría tajante, aunque en realidad no es tan así, siempre mantiene cierta homogeneidad, como les contaba. Pero en el caso del autor ruso, y el libro, creo que no se los mencioné, se titula El problema de la poética de Dostoyevsky. No les voy a mentir, es un libro complejo. Los capítulos que lo componen son de la teoría literaria más fuerte del siglo XX, los análisis pues quizá más relevantes en la llamada teoría dura de la teoría literaria, pero tiene ciertos apuntes que ayudan a entender la anatomía de los textos literarios. Bakhtin establece una diferencia entre estos dos tipos de monólogo. Por un lado, ese monólogo plano que va abocado a la enseñanza, a la declaración, a la claridad, a la luminosidad. Mientras que en el caso de Dostoyevsky, estos monólogos se ubican en el umbral. Dostoyevsky es un artista del sufrimiento que utiliza a la conciencia humana como campo de batalla. Además de esto, presenta al sujeto en el umbral, el sujeto parado bajo el vano de la puerta, como se le llama, y que está, si da un paso hacia atrás, entra en la oscuridad, que simbolizaría la locura. Si da un paso hacia adelante, entra en la claridad, que simbolizaría la lucidez. En el caso de Dostoyevsky, el personaje se queda en todo el centro y allí su conciencia se tuerce, se dobla, hace contorsiones dolorosas para sí. Nada más miren la escena en la que asesina a la prestamista en Crimen y Castigo. ¿Dónde sucede esa escena? ¿En qué lugar en concreto? ¿Qué papel o qué simbolismo genera la puerta donde están parados el adentro y el afuera? Un elemento para tomar en cuenta. Ahora miren, lo de Dostoyevsky indudablemente es novela. Estamos ante un novelista.
El asunto con Dostoyevsky es que, además de ser novela, la crítica literaria intenta relacionar el trasfondo de sus obras con otros géneros. Entre los géneros que aparecen para relacionar las formas que trabaja el autor ruso en su novelística, aparece la sátira menipea. Nosotros contamos en la modernidad con dos sátiras menipeas emblemáticas. Una de ellas es Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais, y otra sátira menipea que se aproxima a ese caso es Los viajes de Gulliver. Después les explico por qué, cuando estemos tratando de pronto literatura renacentista o literatura inglesa. Vamos a ver una definición de qué es eso de la sátira menipea y por qué se puede utilizar para aplicar a la obra de Dostoyevsky y comprenderla mejor. Dice, la sátira menipea recibe su nombre de Menipo de Gadara, siglo III a.C., aunque fue Varrón quien introdujo el término, siglo I a.C., y luego fue cultivado por Séneca, Petronio, Luciano, Apuleyo y muchos otros. Se caracteriza por la fantasía más audaz. Me comenta Joana en el chat que se detuvo la proyección. ¿Les aparece en pantalla una diapositiva que dice un posible género? No, Clara Aliaga está usando. Bueno, permítanme un momento Sí, y la sí aparece. permítanme y la vuelvo a conectar, no demoro, denme 30 segundos, ya voy. Me Listo, confirman si aparece. Listo. ¿Listo? ¿Sí, Jorge? sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno. Sí, perfecto, se está viendo muy bien. Bueno, listo. Los últimos 4 renglones de esa filmina dice, se caracteriza por la fantasía más audaz, el humor y la aventura como medios para poner a prueba la verdad de una idea o tesis filosófica. Es un texto, se los termino de ampliar, que utiliza la sátira, la crítica, como un medio de cuestionamiento, pero no propiamente sobre personajes o personalidades de la época, como lo hace la Divina Comedia, sino sobre mentalidades. Esa es una de las características centrales de la sátira menipea. De allí que la parte indique que pone a prueba la verdad de una idea o tesis filosófica. Rasgos que podríamos identificar serían el de la combinación orgánica de diálogo filosófico. Esto acontece en la obra de Dostoyevsky, combinación orgánica de diálogo filosófico, con el agregado que en la obra dostoyevskiana este elemento del diálogo filosófico no es enunciado por filósofos, sino que son filósofos en el sentido convencional del término, sino que son enunciados por sujetos que se toman la palabra para filosofar y lo hacen desde su condición las más de las veces precaria. Estamos ante un pobre diablo, si se quiere, porque es la manera como Dostoyevsky lo retrata, que atraviesa un parque una noche y va pensando a lo largo de su caminata en suicidarse. No es nadie, no es ninguna persona de relevancia, mucho menos un ilustrado, un académico, un intelectual. Es un sujeto
que vive recluido en una guardilla y que planea suicidarse porque se considera sumamente ridículo. Cuando va camino hacia la guardilla, una niña lo detiene, le pide ayuda y él por un momento siente que su humanidad ha sido tocada. Y esto lo lleva entonces a reflexionar sobre qué sentido tiene permanecer en la vida preocupándose en este momento por su humanidad que ha sido tocada por la solidaridad que le despertó la niña, si él dentro de unos 10 minutos ya estará muerto. ¿Por qué le sigue preocupando eso? Es como el famoso cómic o la tira de periódico que presenta al sujeto que se va a ahorcar y antes de ahorcarse va a revisar si la llave del baño está cerrada del todo. Es una imagen que ilustra precisamente esta idea que lleva a este sujeto del que les hablo a reflexionar filosóficamente sobre el suicidio y también la permanencia precedente e inmediata en la vida. Empieza una disertación de páginas y páginas en la que Dostoyevski nos presenta entonces la combinación orgánica de un diálogo filosófico, pero no realizada por un filósofo. Sin embargo, estamos ante filosofía. Por otro lado, aparece un alto simbolismo. Sin duda alguna, muchos textos de Dostoyevski, en particular los cuentos, contienen altos grados de simbolismo. No voy a entrar en detalle, pero podríamos mencionar, por ejemplo, el paraíso que acontece, la estrella, el sujeto del transporte, entre otros elementos de la cuentística de Dostoyevski. Aventuras fantásticas. Aquí hay algo que aclarar. Las aventuras fantásticas en Dostoyevski no tienen la intención de apuntar precisamente a lo fantástico, sino que terminan convirtiéndose en recurso para elementos psicológicos y filosóficos de mayor peso. En el cuento del sueño de un hombre ridículo, el elemento fantástico lo aporta el sueño. El hombre sueña que se va a suicidar, pero se queda dormido. Y dormido sueña que se suicidó. Y un sujeto lo toma de la mano y lo lleva en un viaje sideral hacia un nuevo mundo donde le emprende una aventura que al final de la sesión les estaré comentando. Estos elementos de corte onírico, de corte fantástico, no tienen un fin en sí mismo, sino que son medios para otros tipos de temas con mayor peso psicológico. Les mencionaba hace un momento el fragmento de El Gran Inquisidor en Los Hermanos Karamazov. Vemos esta historia donde aparece Jesucristo en pleno medioevo. Ha venido a visitar a un inquisidor. Son elementos de corte fantástico, pero en el diálogo que establecen empiezan a aparecer unos conceptos, unos discursos y unas reflexiones que hacen que lo fantástico pase a un segundo plano, aún siendo el medio y el modo como están siendo narrados. En cuarto lugar, algo que casa precisamente para el estilo de Dostoyevski, el naturalismo de bajos fondos. Cuando nos mencionan el naturalismo, se nos viene a la mente inmediatamente Émile Zola y todo el asunto de la genética cultural, la herencia de los caracteres y demás, pero en el caso de Dostoyevski, este naturalismo entra en espacios sórdidos, y no solo espacios sórdidos físicos, sino espacios sórdidos éticos, espacios sórdidos morales, espacios sórdidos psíquicos, que son esos vericuetos abstrusos que encontramos en las disquisiciones de sus personajes, además de muchos de los escenarios que el autor utiliza como espacios en su literatura. Dice abajito: rasgos notables de la menipea que se conserva en todas las etapas posteriores del desarrollo de línea dialógica en la prosa novelesca hasta Dostoyevski, que es una implementación de características
que hace el autor de un modelo clásico. Ahora, para dejar más claro este punto, por si resulta quizá algo complejo. El género que Dostoyevsky desarrolla es la novela. La relación que tiene Dostoyevsky con la primera gran novela de Occidente, que es Don Quijote de la Mancha, es evidente. De hecho, Dostoyevsky le rinde tributo a Don Quijote en Diario de un escritor, un libro voluminoso donde está recopilada gran parte de la obra periodística y diarística de Fyodor Dostoyevsky, y también en una novela como El Idiota, o también traducida como El Príncipe Idiota. Ese personaje de esa novela, que es el príncipe Mishkin, es una especie de héroe noble, o también una especie de antihéroe, si utilizamos el vocabulario de Bakhtin, que emula la figura de Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, y también la figura de Cristo, a quien Dostoyevsky consideraba un referente ético incontrovertible. Sin embargo, aunque utiliza a la novela como género principal, también recurre a las formas de la sátira menipea. En muchas obras de Dostoyevsky hay un señalamiento a sistemas filosóficos imperantes. En el caso de Crimen y Castigo, la filosofía que se encarna en Nietzsche es puesta a prueba en el carácter de Raskolnikov, o más bien es puesta a prueba a través del carácter de Raskolnikov. Entonces resulta muy interesante verlo a través de esta tipificación. La sátira menipea es un género literario o un subgénero literario con estas características que además son rastreables en Dostoyevsky. Eso es. Ahora, el caso de las reticencias. Dado que se paró ahorita, me confirman, ¿pasó la filmina? ¿Sí? Las reticencias, ¿aparece en pantalla? Sí. Perfecto, mil gracias. Dice, las reticencias. Decíamos que la realidad no se agota en lo existente. La realidad no se agota en lo existente. Un pensamiento de los personajes es evidente y determina el contenido del discurso, mientras que otra parte queda oculta, aunque determina su estructura. Asimismo, lo inexpresable con palabras, lo preverbal o procedimental, implícito también, pero sensible en sus novelas, a lo que Bakhtin no alude de forma específica. Miren, en este punto entra en función un elemento que ya les mencioné, y es el tipo de los diálogos y los modos expresivos de los personajes. Sabemos que la reticencia es la expresión entrecortada que no agota el sentido. Una persona reticente es aquella que no termina de decir las expresiones, pero por lo general deja claros los mensajes. Esto acontece en los personajes de Dostoyevsky, en los diálogos de los personajes. Usted se preguntará cómo. Mire, en los diálogos y en las descripciones de los personajes de este autor vamos a encontrar una cantidad de expresiones que, entrecortadas, van formando un sentido global. Cada una de los versos, podríamos hablar versos en un sentido no estructural poético, sino de expresiones divididas, cada uno de los versos por sí solo, si lo dejamos en el aire, queda incompleto. Pero cuando empezamos a vincularlo a los otros entrecortados, a los gestos y a los espacios en los que suceden estas expresiones, el sentido empieza a configurarse. Son como pequeñas muestras sueltas de expresiones que por sí sola cada una no aportan mucho sentido, pero combinadas empiezan a generar un efecto, por lo general, de desasosiego en la mente del lector. Entonces, miren lo que dice el primer renglón. Decíamos que la realidad no se agota en lo existente. Lo existente son las palabras dichas en esos apartes.
Pero resulta que esas palabras dichas no agotan, la realidad no se agota, perdón, en esas palabras dichas. Hay un trasfondo. Eso acontece en los diálogos del personaje. Bueno, voy a hacer un avance a la segunda parte, pues va fluyendo el tiempo, 6:45. Vamos a ver otro aspecto acá y pasamos al otro elemento que quiero tratar, que quiero tocar. Aquí, esto, un sustrato. El fondo de futilidad que transpira a menudo en la indolencia y el nihilismo del héroe, ya sean Raskolnikov, Iván Karamazov o el innominado hombre de el subsuelo, que es el de Memoria del subsuelo. El fondo de futilidad, el hecho de saber que todo lo realizado no tiene ningún sentido ni ningún valor. Es otro de los elementos que circulan por la narrativa de Dostoyevsky. A los rusos es muy común atribuirles aquella idea del poeta inglés Thomas Browning que habla del borde peligroso de las cosas. La expresión dice más o menos así para ilustrar la idea. Browning decía que nuestro interés se sitúa en el borde peligroso de las cosas. El ladrón honrado, el asesino tierno y el ateo supersticioso. Cada uno de estos tres tipos de personajes son oxímorones, es decir, son contradicciones aparentes. Dice, nuestro interés se sitúa en el borde peligroso de las cosas. ¿Cuál borde? El borde ético, donde se da la dualidad humana, los límites entre el bien y el mal y sus extrañas combinaciones, ángel y demonio. Menciona tres arquetipos. El ladrón honrado, que es un personaje de un cuento de Dostoyevsky. El asesino tierno, que también pues tiene una extraña combinación. Y también el caso del ateo supersticioso, aquel que sin algún tipo de creencia o descreencia en Dios más bien, con algún tipo de descreencia en Dios, permanece con agüeros y demás, que también son comunes en la obra de Dostoyevsky. Llegamos pues a nuestra segunda parte, intuición y conocimiento. Perdón, intuición y conocimiento. Un momento. Listo. Intuición y conocimiento. Aquí entramos en el punto que tiene que ver con la valoración psicológica de la obra de Dostoyevsky. Evidentemente no es un psicólogo titulado y sabemos pues todo el conflicto que gira en torno a la clasificación de la psicología como ciencia. Para entrar de lleno a esos criterios podríamos revisar lo que algunos autores han dicho. En primer lugar, Benedetto Croce dice, el conocimiento tiene dos formas, el conocimiento intuitivo y el conocimiento lógico, conocimiento por la fantasía y conocimiento por el intelecto, conocimiento de lo individual o conocimiento de lo universal. Con la intuición se perciben imágenes, con el intelecto se forman conceptos. Es como si estuviéramos entonces ante el químico inglés y el budista indio, del cual les hablaba al principio en la definición de los pensadores rusos. Croce plantea en este punto varios conceptos relevantes. La primera parte dice, el conocimiento intuitivo y el conocimiento lógico. Occidente, desde hace muchos siglos, ha optado por inclinarse hacia el conocimiento lógico, mientras que el conocimiento intuitivo es visto con desconfianza. Todo aquello que deviene de alguna especie de revelación, de percepción interior, es visto con suspicacia. Lo que vale sería el conocimiento lógico, el estructurado.
Luego dice, conocimiento por la fantasía y conocimiento por el intelecto. Ya aquí nos aproximamos al terreno propio de la literatura. El conocimiento por la fantasía es aquel que permite una comprensión de la realidad a través de su ficcionalización, que tendría cabida en el arte, mientras que el conocimiento por el intelecto es aquel que no obra siempre a través de la ficción, sino, podríamos decirlo en pleno siglo XXI, a través del discurso académico. En esta dicotomía entre fantasía e intelecto, unidas por el conocimiento, podríamos ubicar la eterna disputa entre historia y literatura. Si nosotros vamos a la poética clásica, que es la poética aristotélica, encontraremos aquella definición cliché de que la historia cuenta lo que sucedió, mientras que la literatura cuenta lo que pudo haber sucedido. Se le da un mayor grado de veracidad a la historia, mientras que se duda, o se le pone una duda, un suspenso, a lo que hace el arte literario. Con el pasar de los siglos y la aparición de las poéticas modernas, que se fundan con los formalistas rusos en las 2 primeras décadas del siglo XX, ya esta distinción no es tan clara, y mucho menos con la aparición de los estudios culturales postcoloniales a partir de los 60 del siglo XX, la década del 60 del siglo XX. Acontece en este caso que ya los límites entre historia y literatura no son tan claros, y que si bien la historia conserva los atributos de una disciplina con todo dar, la literatura no se queda atrás al momento de darnos a conocer lo que acontece o ha acontecido en la realidad. Ofrece vías alternas, pero también son una aproximación que permite entender cuestiones que a veces la literatura que la historia, no deja del todo claro. Entonces, ahí en ese punto entramos en fantasía e intelecto. Se abrió un micrófono. ¿Alguien va a hablar? Listo, ya se cerró. Y luego, conocimiento de lo individual o conocimiento de lo universal. Resulta inevitable referir los 2 arquetipos del pensamiento en Occidente. Lo individual en el caso de Aristóteles, lo universal en el caso de Platón. Las abstracciones y lo concreto. Si acaso el conocimiento de la realidad se da a través de conceptos generales que engloben realidades abstractas o a través de impresiones, ideas, descripciones concretas de un individuo que pueda ser probado, constatado, ese punto. Luego dice, con la intuición se perciben imágenes, con el intelecto se forman conceptos. Es evidente la relación entre las imágenes y el arte y entre los conceptos y la ciencia. Dostoyevsky hace una mezcla eficaz de ambas, pero en el terreno de la fantasía, pues es un escritor de ficción. La segunda expresión en este caso es la de Spengler, aparece de Oswald Spengler en pantalla, dice lo siguiente. Y Spengler, refiriéndose a que solo mediante símbolos que evocan imágenes, metáforas, es expresable el alma. Sentencia. Rembrandt puede comunicar algo de su alma por medio de un autorretrato o de un paisaje, a los que tengan con él cierta afinidad interna. Luego nos dice algo maravilloso. Un dios confirió a Goethe el don de expresarse lo que sufría su alma. La inclinación de Spengler sobre el valor de este tipo de conocimiento intuitivo por imágenes, artístico, expresivo, apunta al terreno de las ciencias del espíritu, y el arte aquí es visto casi como una religión natural, como un vehículo, un medio a través del cual el ser humano puede explorar su condición, su naturaleza, pues si bien las ciencias fácticas dan cuenta
de la organización material del universo y del ser, del sujeto, del ser humano, poco nos pueden decir sobre el misterio insondable de nuestra condición humana. Y ahí es donde el arte ofrece sus herramientas. Podríamos pensar, si nos obligan a definir qué es literatura, podríamos pensar que la literatura es el arte de la palabra por medio del cual se escruta la condición humana, todo lo que implica la condición humana. Entonces, allí vemos ese contraste. Ahora, hay un debate en torno a la conceptualización de la psicología. Todos hemos sido en algún momento conscientes de este conflicto. Por un lado dice, la psicología no es una ciencia racional, sino un arte intuitivo. No la está demeritando, solo le está ofreciendo otro cariz. Resulta que si uno le dice esto a un psicólogo, me imagino que habrá psicólogos en la charla, el psicólogo puede emitir conceptos que validen un método científico para la psicología. Y ahí entonces empieza el debate. Luego dice, prueba, los más grandes psicólogos han sido los artistas. En los tiempos modernos desde Stendhal, los novelistas. El más genial de todos, un ruso, Dostoyevsky, que es considerado el psicólogo por antonomasia. Luego dice, ¿quién es Dostoyevsky? Responde Pío Baroja. Dentro de 100 años se hablará de la aparición de Dostoyevsky como uno de los acontecimientos más extraordinarios del siglo XIX. En la fauna espiritual europea será algo como el Diplodocus, un tipo de espécimen de dinosaurios, algo a lo que hay que volver, investigar y revisar para hallar siempre luces sobre lo que fue su constitución. Entre los escritores de Europa, sobra decirlo, mi escritor favorito es Dostoyevsky, precisamente porque comparto muchas de las visiones que él implementa para describir el misterio. En el caso de Dostoyevsky estamos ante un agnosticismo, ante un existencialismo agnóstico, si se quiere. En este autor es posible hallar siempre interrogantes que no se alcanzan a definir para probar o debatir la existencia de Dios. Siempre hay un suspenso o antes de llegar a una respuesta hay un detenimiento que es necesario, no se arriesga a dar una respuesta. En algunos textos podemos identificar que sí, que para Dostoyevsky existe Dios, en otros no, y en otros es un asunto problemático. En esta parte, yo recuerdo ahora, permítanme acá, quito la pantalla ya. En alguna parte, recuerdo ahora, la premio Nobel bielorrusa, Svetlana Alexievich, utiliza un epígrafe de la novela Los hermanos Karamazov. Svetlana nos manifiesta lo siguiente, creo que es en Voces de Chernóbil, no recuerdo muy bien, pero en uno de sus libros de la tetralogía, principalmente de La guerra no tiene rostro de mujer, Los muchachos del zinc, El fin del Homo soviéticos o El hombre rojo, y también Voces de Chernóbil, ella utiliza un epígrafe de la novela Los hermanos Karamazov. Dice más o menos así: si para yo aceptar la existencia de Dios, debo tolerar que un niño muera de hambre o de frío en una calle de San Petersburgo, yo prefiero regresar a Dios la moneda del soborno de la existencia. Ese posicionamiento problemático que hace Dostoyevsky sobre la conjunción entre la existencia de un Dios y la existencia del mal va a atravesar toda su obra con constantes preguntas. Y en ese terreno específicamente es donde la psicología se estatuye como un hecho clarividente. Ahora, hemos hablado en determinados momentos del realismo psicológico y su relación con el realismo. Veamos qué es eso puntualmente.
Stendhal, el autor de Rojo y Negro, ha sido el fundador de la novela psicológica, pero la psicología de sus personajes es la de los tipos normales, de los hombres civilizados, a quienes el sentido moral les ha canalizado los instintos y pasiones. Su psiquis es un mundo organizado donde la homogeneidad incoherente se ha dosificado en heterogeneidad coherente. Los personajes de Stendhal tienen una psicología diferenciada. Los de Dostoyevsky son un caos. La nebulosa primitiva son los nuevos bárbaros. Aquí entramos ahora en una distinción sustancial entre lo que es este tema del realismo, el realismo psicológico de Stendhal y el realismo psicológico de Dostoyevsky. Va lo siguiente, mire. En principio, el realismo literario tiene varias dimensiones. Hay un realismo que es natural. Cada vez que un sujeto, un narrador, describe una escena factible, describe una escena comprobable, algo que puede acontecer en la realidad, pongamos por caso el conteo de las naves en Homero, ahí hay un realismo de corte ontológico. Un sujeto está describiendo un hecho que es real. Hasta ese momento no ha pasado nada distinto. Pero cuando ese realismo comienza a ser un medio para problematizar la realidad, ya lo que llamamos realismo adquiere un sentido agregado. Ahí es cuando el realismo se convierte en un movimiento literario. El realismo literario lo que hace es problematizar la realidad. Y si bien se inaugura de manera muy eficaz con Don Quijote de la Mancha, es solo hasta el siglo XIX cuando el realismo literario, propiamente como movimiento, va a alcanzar sus máximas expresiones. Y esto lo hace de manera ejemplar en Francia a través de tres autores. Son Stendhal, Balzac y Flaubert, siendo Flaubert entre los tres quien presenta la obra más acabada, más rematada, más, quitemos el más, la obra perfecta del realismo literario, que es Madame Bovary. Pero a la vez Flaubert crea también la novela que cierra el realismo en el siglo XIX, su novela inconclusa Bouvard et Pécuchet. El realismo de Balzac es un poco más pedestre y el de Stendhal es un tanto más psicológico, sin alcanzar los sistemas, modos, medios, límites expresivos que alcanzó Dostoyevsky. En el realismo psicológico ya el ojo no está enfocado en lo social, como en Flaubert o en Balzac, sino que en el realismo psicológico el foco ya está orientado hacia adentro, hacia la introspección, hacia el ser. En Dostoyevsky vamos a encontrar en su ejercicio de realismo psicológico lo que luego servirá para que autores como James Joyce, para que autoras como Virginia Woolf, para que autores como William Faulkner hagan un tratamiento experimental de esa psique. ¿Ya? Entendamos esto del siguiente modo. Dicen que en Stendhal hay una especie de heterogeneidad coherente. ¿Qué es esto? Que hay una distinción de los problemas de la psique, pero está organizada discursivamente de tal modo que es comprensible a primera vista. Mientras que en Dostoyevsky hay una percepción más detallada, más profunda, que rompe ese sentido homogéneo y obliga al lector a fijarse de manera más atenta para entender ese intríngulis psicológico. Ya en Joyce, en Faulkner y en Virginia Woolf, por poner tres ejemplos, se alarga un poco más la experimentación. Llegamos a un terreno en el que se quiebra el lenguaje que busca mostrar esos
esa mente fragmentada, esa psique fragmentada. No es el espacio para hablar de los autores ingleses y norteamericanos y el irlandés, pero sirven para contrastar ese ejercicio. El realismo psicológico cambia el foco hacia adentro. Interesa el realismo de la psique, de lo que va por dentro. En Stendhal hay una descripción coherente de esos desórdenes. En Dostoyevsky esa descripción se torna tortuosa. Y en los experimentalistas que les hablaba, Faulkner, Joyce y Woolf, ya hay una ruptura de la forma como modo de dar a entender la ruptura de la psique. Ese punto es crucial. Voy a pasar ahora a la parte de los fragmentos, que nos dé hasta las 7:30, para abrir entonces un espacio a preguntas. Un momento. Se fue el audio, Zairo. No, aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya? ¿Me escuchas? Hola, Jorge, ¿sí? Hola, ¿me Sí, ya te escuchan? escucho. Sí, sí, se escucha bien. escucha. Perfecto, bueno, listo. Entonces, en todo esto que hemos visto del realismo psicológico, las descripciones y demás, vamos aproximándonos a lo que funge en Dostoyevsky como una especie de profeta. Dice acá, en la visión de Dostoyevsky, es la visión de Dostoyevsky la de un apóstol evangelizador, de un profeta iluminado y visionario, unas veces como Ezequiel, o iracundo fulminador de anatemas como Isaías. Su situación espiritual e histórica es paralela a la de los grandes profetas hebreos cuando el cautiverio de Babilonia. En este punto, Dostoyevsky ya se nos presenta, como bien lo dice el texto, como un profeta. Pero hay una breve distinción entre Ezequiel e Isaías. Por un lado, el carácter del profeta Ezequiel en la Biblia es un carácter ambivalente, es un carácter temeroso, como le acontece en el caso del sueño de un hombre ridículo, que es el cuento que les voy a comentar ahora. Ezequiel incluso tiene unos versos que recuerdo de manera muy particular en la Biblia, cuando Ezequiel, ya cansado de tanta persecución, de tanto conflicto, de tanto profetizar y que la gente no lo escuche, Ezequiel se llena de miedo y llega a confrontar a Dios hebreo en ese caso, Jehová, y le dice, ¿acaso me serás tú como arena movediza? Él lo está viendo, pero incluso siente desconfianza. Ezequiel era un profeta nervioso, mientras que Isaías, de carácter más frentero, tenía esa actitud un tanto más alebrestada, parecida a la de Alyosha, en el caso de los hermanos Karamazov, un tanto místico, pero un tanto también más decidido. Eso presenta. Ya no estamos llegando a la figura del Dostoyevsky de corte profético. Dice la síntesis de esta primera parte. Aquí la tienen en pantalla. ¿No ha profetizado Dostoyevsky en Crimen y Castigo y en Los hermanos Karamazov la destrucción del impuro occidente, como Isaías predijo la muerte de Babilonia, de la ramera Babilonia? Como los profetas israelitas creían en la misión providencial de su pueblo, el elegido de Dios, Dostoyevsky exalta también la mesiánica misión de Rusia. Ella
por la santidad del sufrimiento, redimirá al mundo endemoniado de Occidente, donde el Cristo, humillado y ofendido, ha vuelto a ser crucificado por el Satán del capitalismo y la sensualidad de todas las codicias. En este punto ya podríamos conectar la concepción descrita aquí con lo que se narra en el capítulo o en el aparte del Gran Inquisidor. Se los voy a rememorar y a comentar brevemente para tener idea de qué les estoy hablando. En el Gran Inquisidor aparece Jesucristo en la época medieval. Se presume que el inquisidor al que Dostoyevsky alude es Torquemada. Cuando Cristo llega, hace algunos milagros y la gente lo reconoce, pero Torquemada pronto manda a que lo capturen y lo encierren en una choza. Se mete en la choza Torquemada y comienza una especie de juicio contra Jesucristo en pleno medioevo. Y le dice Torquemada a Cristo que ha recordado y ha pensado mucho en las 3 tentaciones que tuvo en el desierto. La primera de las tentaciones, como ustedes bien recuerdan, es la de convertir las piedras en pan. Cristo le contesta a la figura de Satanás en ese momento y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. En ese momento, Satanás se frena. El inquisidor Torquemada dice que él está seguro de que ese espíritu que le hablaba a Cristo en el desierto y que se llama Satanás no podía ser ningún ente humano por la profundidad de sus preguntas. La primera fue la tentación de ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? En segunda instancia, vuelve a atacar Satanás y le pregunta a Cristo, le dice, o más bien lo tienta, y le dice que ¿por qué no se lanza del risco para que los ángeles lo sostengan en el aire? Porque está escrito en los salmos que lo sostendrá sobre sus alas. La respuesta de Cristo de nuevo es: al Señor tu Dios no tentarás. Satanás vuelve a retroceder y otra vez ataca. Viene y le muestra en un espejismo todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si arrodillado me adorares. Vuelve Cristo a contestarle: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En ese momento Satanás se retira. Cuando Torquemada termina de rememorarle a Cristo la tentación que tuvo en el desierto, le reprocha no haberlos tomado, porque si los hubiera tomado, fuera ahora el rey del mundo. Tuviera a su mano el pan, que está simbolizado en las rocas, es decir, el alimento. Tuviera a la mano el misterio, que está simbolizado en el volar, pues si se hubiera tirado, los ángeles no lo hubieran dejado tocar tierra, lo hubieran elevado. Y tiene en tercer lugar el poder. Entonces, pan, misterio y poder. Torquemada le dice: quien tiene estos 3 elementos controla el mundo. Tú los despreciaste por un orgullo divino, pero nosotros lo hemos asumido, haciendo alusión a Roma, al Imperio Romano y a la Iglesia Católica de Occidente, que siempre ha tenido asperezas con el catolicismo oriental, que tiene otra teología. En ese momento empieza Torquemada una interpretación psicológica de Cristo que colinda con lo espiritual. Si necesitan una mayor ilustración, pueden leerlo. El episodio del Gran Inquisidor, ese punto. Bueno, vamos ahora al texto del sueño de un hombre ridículo. Sustraje unos pequeños fragmentos para ilustrarles estas ideas. Les hago una sinopsis del cuento. El sueño del hombre ridículo cuenta la historia de un hombre que va decidido a suicidarse. Antes de llegar a su casa, una niña lo detiene y le pide ayuda. El hombre reflexiona un momento sobre ayudarla o no, pero termina desechando a la niña. Cuando sube a su casa, se siente incómodo
porque la petición de la niña le ha despertado cierto sentido de solidaridad que lo hace sentirse nuevamente humano. Entonces, no puede suicidarse. Comienza a cavilar, a pensar, hasta que se queda dormido. Y dormido sueña que se suicidó. En el sueño que se suicida, ya dormido, un ente sobrenatural lo toma de la mano y lo lleva a otro terreno y lo ubica en una especie de lugar parecido a la Tierra, pero que no es la Tierra. Pero en ese lugar, las personas que habitan ese mundo son puras. Dice el narrador que era una especie de tierra antes de haberse corrompido, un jardín del Edén, pero donde ya existían muchos habitantes. En ese punto de esa tierra, el hombre comienza a intimar con las personas y se da cuenta que tienen un modo de ser distinto. En un momento el hombre inocula la mentira, dice una mentira. Alguien de esa tierra se da cuenta lo que es la mentira y de la mentira se desprende la lujuria, de la lujuria se desprenden los celos. En todo caso, el hombre ridículo en el sueño termina corrompiendo esa tierra a la que lo llevaron. Luego se despierta, intenta una interpretación del sueño y dice que ha conocido la verdad. Entonces él va de ahora en adelante a predicar. Ese es más o menos el argumento del sueño de un hombre ridículo. Pero quiero que vean unos fragmentos. Va el primero, dice. Me imagino les aparece ya en pantalla, si no me avisan. Cuando llega a la tierra, el hombre dice lo siguiente: pero enseguida comprendí que sus conocimientos se llenaban y alimentaban de pretensiones distintas de las que nosotros teníamos en la tierra, y que sus aspiraciones también eran completamente diferentes. No deseaban nada y estaban tranquilos. No ansiaban conocer la vida como lo hacemos nosotros, porque su vida había alcanzado toda la plenitud. Sin embargo, sus conocimientos eran más profundos y elevados que los de nuestra ciencia, pues esta, la nuestra, busca explicar la vida, tendiendo a su vez a adquirir conciencia de ella con el fin de enseñar a vivir a otros. Ellos, por el contrario, sabían cómo habían de vivir incluso sin la ciencia. Y yo lo entendí, pero no conseguí comprender sus conocimientos. En este pequeño párrafo, Dostoyevsky nos ha dado una descripción de 3 modos que tenemos los seres humanos de relacionarnos con la realidad: inteligencia, conocimiento y sabiduría. La inteligencia, pienso yo, es la habilidad mental para resolver problemas. Hay inteligencias musicales, hay inteligencias lingüísticas, hay inteligencias matemáticas. Cada quien tiene una inteligencia más desarrollada que las demás y le sirve para resolver problemas. En segundo nivel aparece la palabra ciencia, que podemos equiparar a conocimiento. El conocimiento es el estanco, la biblioteca, el grupo, el conjunto de conceptos que los seres humanos tenemos en nuestra mente, en nuestro devenir. Pero en tercer lugar aparece un elemento que él presenta en los habitantes de esa tierra y dice que eran más elevados que la ciencia de él, de nosotros, y es el de la sabiduría. Y equipara de una vez la sabiduría al saber vivir. Él tenía inteligencia y conocimiento, pero los habitantes de esa tierra tenían sabiduría. En algún punto esos 3 elementos son indisolubles, claro está, pero aquí nos sirve para hacer la distinción. Otro elemento que menciona Dostoyevsky que me resulta revelador en este fragmento es cuando dice que no estaban interesados o no tenían, dice, no ansiaban conocer la vida como lo hacemos nosotros, porque su vida había alcanzado toda la plenitud. Es decir, que en nuestros sistemas de conocimiento la filosofía occidental tiende a describir la vida, mientras que la filosofía oriental tiende a vivirla. Hay un aforismo hermoso detrás de todo este fragmento, y es el siguiente: la vida no tiene sentido, la vida es el sentido.
Esa expresión es la que parece resumar de esta visión de Dostoyevsky. Vamos a un segundo fragmento. Miren lo que dice acá. Apenas me comprendían cuando les preguntaba acerca de la vida eterna, pero al parecer estaban tan convencidos de su existencia que eso no provocaba en ellos inquietud alguna. Miren esta belleza. No tenían templos, pero sí un contacto vital e ininterrumpido con el todo universal. No practicaban la religión, pero estaban firmemente convencidos de que cuando su alegría alcanzase los límites naturales de la tierra, llegaría para todos, los vivos y los muertos, una unión aún más estrecha con el universo. Detrás de esto, sobre esto, o aquí de manera directa, está la diferencia entre espiritualidad y religión. No tenían templos, pero sí un contacto vital e ininterrumpido con el todo universal. Resulta insoslayable en estos fragmentos decir que Dostoyevsky conocía el taoísmo, el budismo, el cristianismo, el gnosticismo, la mística y sus puntos de contacto en tanto espiritualidad, que sobrepasan lo que nosotros entendemos como un simple templo religioso. ¿Ya? Punto vital en ese caso. Ahora, viene el punto de quiebre. Miren lo que dice el hombre ridículo. Sí, la cosa terminó con que yo los pervertí a todos. Ignoro cómo pudo haber sucedido aquello. No lo sé, no lo recuerdo con claridad. El sueño sobrevoló milenios, dejando en mí únicamente la sensación de totalidad. Solo sé que la causa del pecado fui yo, igual que la espantosa triquina, como el átomo de la peste que contagia a países enteros. Del mismo modo también yo contagié aquella tierra, feliz y sin pecado antes de mi llegada. Aquí tenemos la opción de tomar la palabra pecado en su sentido judeocristiano o tomarla en su sentido etimológico de base. La palabra pecado tiene un sentido etimológico de base que es errar el blanco, el error, la decisión fallida y que acarrea consecuencias como cualquier ley natural o física. Ahora, luego viene el fragmento 4. Aquí ya ellos están contaminados. Dice, a continuación nació rápidamente la lujuria. Esta engendró los celos y los celos la crueldad. Oh, no lo sé, no lo recuerdo, pero pronto, muy pronto, brotaron las primeras gotas de sangre. Ellos se asombraron y se horrorizaron y comenzaron a dispersarse y a separarse. Comenzaron a crearse las alianzas, pero ya de los unos en contra de los otros. Aparecieron los reproches, las recriminaciones, conocieron la vergüenza y la convirtieron en virtud. Nació el conocimiento del honor y en cada agrupación apareció su bandera. Cada una de las transformaciones que enuncia Dostoyevsky en este punto son las de la creación de una civilización. Actualmente me estoy leyendo un libro que se titula El corazón del mundo de Peter Frank Kopan. Es una nueva historia universal y me gusta cómo el autor es un neohistoricista, explica que todo ese proceso civilizatorio de Occidente, todo lo que se gestionó en el Renacimiento y que se expandió con los españoles a América y demás, tiene una base sangrienta, que toda la carrera armamentística de Europa y su poder expansionista es la base de esos otros movimientos y sus relaciones. Y entra en otros temas algo complejos, pero en otra oportunidad, en otra conferencia les hablo del libro, es hermoso. Fragmento 5. Miren la manera como Dostoyevsky ya está explicando la construcción de una civilización en términos occidentales. Mírenlo bien. Empezaron a hablar diferentes lenguas. Babel. Conocieron el dolor y lo amaron. Ansiaron el sufrimiento.
Fue entonces cuando surgió entre ellos la ciencia, el conocimiento del que les hablo, el conceptual. Cuando se hicieron malvados, empezaron a hablar de la hermandad y la humanidad y comprendieron esas ideas. Cuando se hicieron criminales, inventaron la justicia, prescribiéndose a sí mismos códigos enteros para custodiarla. ¿Qué son esas? Las constituciones. ¿Por qué son necesarias las constituciones? Para controlar algo, evidentemente. Si ese algo no estuviera descontrolado, las constituciones no fueran necesarias. Y con el fin de salvaguardar su vigencia, impusieron la guillotina. Apenas se acordaban de lo que habían perdido y no querían creer que hubo un tiempo en que fueron inocentes y felices. Toda esta descripción que aparece acá es equiparable a la formación de las civilizaciones occidentales. Una vez que se da esta batalla entre Portugal y España por el poder y empieza el ascenso de los ingleses, recuerdan, con la creación de los barcos más rápidos que los de los españoles y demás, empieza a aparecer en Occidente la noción de la separación nacional y se estatuyen los países y demás. Ya eso venía desde mucho antes, pero es un buen modo de ejemplificarlo, como se los comento ahora. Para ir cerrando, quiero llegar a un punto ya final de lo que ellos dicen. Miren lo que hablaban las personas de la isla, de esa tierra, una vez ya se reorganizaron con el pecado que había inoculado el hombre ridículo. Ellos se quedan mirándolo y le dicen lo siguiente: pero tenemos la ciencia y por medio de ella buscaremos nuevamente la verdad. Buscaremos nuevamente la verdad por medio de la ciencia, aunque la acogeremos ya más conscientemente. El conocimiento está por encima del sentimiento. Vean, la conciencia de la vida está por encima de la vida misma. La ciencia nos proporcionará sabiduría y ésta nos descubrirá leyes, y el conocimiento de las leyes, la felicidad que está por encima de la felicidad. Esto fue lo que dijeron. Y después de esas palabras, empezaron a quererse más a sí mismos que a sus prójimos, y les resultó imposible obrar de otro modo. Es decir, ya ese modo de ser se había convertido en su naturaleza. Estos apartes que acabo de comentar con ustedes son constantes en la obra de Dostoyevski. Yo escojo este cuento por el valor especial que tiene para mí y además de ello porque resulta propicio para ilustrar las ideas que les estoy comentando. Dostoyevski hace una exploración de la psique humana, incluso en un terreno sociológico. Va a los arquetipos mentales y los explora como si fueran conciencias individuales. Y una vez que los ha explorado, los va aproximando a contextos sobrenaturales, supraterrenales, místicos, y esto le da un tono trascendental a su literatura. Dostoyevski hace este ejercicio en Crimen y Castigo, El Doble, Memorias del Subsuelo, El Príncipe Idiota, Los Hermanos Karamazov, Los Cuentos Completos, El Diario de un Escritor. Cada uno de estos textos, que en algunos casos exigen una voluntad lectora por su extensión, sobre todo sus tres grandes novelas, El Idiota, Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, pero terminan siempre resultando lo que para mí debe ser la función de la literatura, que es aprender a conocer la vida. Ya después uno verá qué hace con ese conocimiento. Entonces, espero que les haya gustado la charla. Quedo presto a sus dudas. Zairo, muchas gracias. Con todo gusto. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No Sí, tengo pues. micrófono. Ya. Sí. No, ¿están oyendo? ¿Me oyen? Sí, claro. Sí, No, que
Él habla pues de mucho de lo sangrienta que ha sido la religión y Torquemada, esa época fue horrible, de la religión católica, la Inquisición, pero él nunca vislumbró lo sangrienta que iba a ser la revolución. Él como profeta y como conocedor de la humanidad, nunca vislumbró eso. Sí, bien. Porque es que Stalin era un Torquemada, o peor. Peor, peor. Bien, la relación que Dostoyevsky estableció con el movimiento previo a la revolución es una relación romántica. Él tenía en la idea que perdón, voy a sacar un libro que tengo acá un momento. Él tenía la idea de que esa revolución tenía que ser romántica y evidentemente no alcanzó a prever el dato concreto de lo sanguinario que terminó siendo Stalin. Este libro porque a él que lo está acá, metieron preso por eso, por insurrecto, sí, ¿no? sí, claro, él estuvo preso y de ahí fue donde se inspiró para la escritura del Príncipe De la Idiota Casa de los Muertos. y La Casa de los Muertos en principio. Este Yo lo librito, estoy leyendo. sí, Dostoyevsky, Las semillas de la rebelión de Joseph Frank, Ajá. ilustra esa idea que usted me acaba de decir, el conflicto y ¿cómo le digo?, el desengaño que sufrieron los intelectuales al ver hacia dónde se orientó la Revolución Rusa. Claro que sí. Ajá. Bueno. Bien, ¿alguien más? Pues no sé, es que la gente, los literatos no, tal vez no se atreven a tocar tanto ese tema porque es muy duro, pero es que la vida de la humanidad ha sido sangrienta. Sí, claro. Aquí está El corazón del mundo, que es el libro del que le estaba hablando, explica todos esos fundamentos de Peter Frank Kopan. Una belleza. Qué maravilla. Gracias por su comentario y pregunta muy bien. ¿Alguien más? No sé si de pronto... Quería, sí, quien pueda. yo quería darle las gracias. Me encantó la conferencia o charla. Maravillosa. Maravillosa. Gracias. Gracias a ustedes por la atención. Muchas felicitaciones y muchas gracias a Yurupari, Jorge Iván, muchas gracias. No, excelente. Ojalá se repita, ojalá se repita. Sí, hiciéramos una segunda parte. Claro, esa es una idea que tenemos, ¿no? De hacer varias conferencias a lo largo del semestre, ¿no? Podemos contar. Por lo pronto, quisiera, tal vez ya saben algunos, mañana empieza con Zairo un seminario corto sobre literatura oriental, un seminario que dura 4 sesiones, ¿sí? Ahí pueden encontrar la información en la página. Mañana iniciamos. Sería entonces 4 jueves. Perdón, no te escucho, Margarita. Ganó esta tarde por primera vez la Copa de Italia, aunque no sube el terreno de juego. Todos recuerdan que fue el héroe. No, te está oyendo el noticiero. De donde gana a la siempre poderosa Juventus. Jorge, pregunta el horario a alguien en el chat, el horario del curso de literatura oriental. A las 6, de 6 a 8. Jueves de 6 a 8. Sí, en la página ven toda la información, inclusive, si me permiten, acá mismo la podemos colgar. Yo les paso este enlace. Gracias, Arlenis, gracias, Silvia, gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante. Gracias a ustedes por la atención. Regálenme un segundo. Fue maravilloso.